Bien, estamos con Miguel Wexler, ex viceministro de Educación. Mira cómo está, cómo le va. Buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. Lo veo más relajado. Bueno, es que las tensiones del ministerio son muy fuertes en un sector complejo, pero es natural. Ahora estoy incorporándome a mi vida académica y docente. Espero seguir manejando yo mismo mi agenda. Que es importante. Bueno, pero además debe estar usted con envidia, porque resulta que se ha anunciado ayer que se va a incrementar en un 30% el presupuesto del sector de educación el próximo año, aunque no se ha detallado mucho exactamente en qué se va a gastar ese incremento. ¿Tiene usted alguna información al respecto? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, me parece bien, y sobre todo felicito al ministro Castilla, porque cuando era viceministro era todo lo contrario. Y me parece muy bien que ahora atienda los requerimientos del sector. Es un cambio positivo que hay que saludar. Bueno, se ha propuesto la virtual eliminación de la desnutrición infantil para el 2016, pero eso es algo que escapa un poco al sector de educación. Y también la universalización de la educación inicial de aquí a 5 años. ¿Es posible lograr esa meta? Es posible. Y creo que es una continuidad de las políticas que se han venido desarrollando, pero depende cómo se enfrente. Porque el gran problema es la falta de plazas de profesores de educación inicial. Si se quiere hacer una intervención en redes, en recursos, en profesores, en infraestructura, me parece que es demasiado global. Yo creo que hay que priorizar un componente de la intervención, y en mi opinión, por la experiencia, mira, en un pueblito, si tú nombras o contratas 1 o 2 profesores de educación inicial, el municipio te pone el local, los padres llevan el mobiliario y comienza el centro de educación inicial, y después se va armando todos los componentes para que la calidad también acompañe a la cobertura. Lo urgente es la cobertura y que hayan profesores de educación inicial. Se ha trabajado en eso con los gobiernos regionales, se ha trabajado en modelos de cercanía para generar programas no escolarizados de centro de educación inicial, pero tengo que reconocer que ahí no se ha avanzado mucho, otra vez, porque no se daban los recursos necesarios. ¿Quién decide las plazas docentes para inicial? El MEF y el Congreso. De acuerdo. En este momento, ¿qué porcentaje de la población de 3 a 5 años tiene educación inicial pública, digamos? Alrededor de 1.100.000. ¿Tiene? Claro, porque de 0 a 3 años no son más de 200.000. Y la población escolar potencial para ir a la educación inicial son alrededor de 3 millones de niños. Ah, entonces es muy poco lo que se... y hay 1 millón que ya está. 1.200.000. O sea que digamos más o menos el 30% ya asiste. Claro, pero de 3 a 5 años, de 3 a 5 años estamos alrededor del 68%. Lo que falta, en 5 años se ha avanzado bastante. No lo entiendo, me dice que usted 1 millón y son 3, entonces eso es 30%. Pero la mayoría está en 3 a 5 años. Sí, pues, de eso estamos hablando. Claro, pero el 62%, me explico, mira, los 2,5 millones o 3 millones es de 0 a 5 años. Ah, ya. Claro. No, bueno, ahí entra el famoso Cuna Más. Claro, ahí entra el Cuna Más y la atención de 0 a 3 años. Pero estábamos hablando de educación inicial que va de 3 a 5 años. Claro, ahí... ¿La cobertura de cuánto será ahora? Alrededor de 1 millón de niños. Ya. Y habrá que llegar a 1.800.000 aproximadamente. O sea que ya es algo más de la mitad. Claro, es algo más de la mitad. Lo que ya está cubierto. Y sobre todo en 5 años. Ya. Pero es un reto y me parece interesante que se le dé énfasis. Y si hay plata, con el ministro de Economía, que ahora está apoyando muy bien a la educación, me parece excelente. Ahora, otra meta que se ha propuesto es que, en relación a las escuelas rurales, a los niveles de aprendizaje, los rendimientos, pasar de un 7.6% de niños que aprenden a leer y escribir en 2º grado de primaria, en las escuelas rurales, a un 40% por lo menos en 5 años. Es decir, que 40% de los niños de 2º año sepan leer y escribir en el medio rural. Mira, ¿eso le parece alcanzable? Yo creo que es ambicioso, pero está bien. Naturalmente... yo te quiero decir que, por ejemplo, a nivel nacional en comprensión lectora estábamos en
15.5 aproximadamente, y ahora estamos cercanamente al 29%. Evidentemente, por ejemplo, en Arequipa se llegó al 48%, en Moquegua al 46%, en Tacna al 44%, en Lima al 42%. 14 regiones han estado por encima de la meta prevista, que era el 24%. Y al 35% de comprensión lectora faltan 6 puntos, que es muy posible que se acerque a esta meta. Naturalmente, uno de los grandes problemas, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, es que el nivel de aprendizajes en las áreas rurales se mantiene. Claro, antes no eran 7, eran 3, pero es muy lento e insuficiente. Pasarlo a 40 me parece una meta ambiciosa, pero si se logra, en buena hora, y hay que trabajar para que eso suceda así. Y me parece bien que con el dinero que se va a asignar para los ámbitos rurales y para el ámbito de la educación inicial, esperemos que así sea. Pero yo quiero hacerte una precisión. No se trata solamente de aumentar presupuesto, y no se trata solamente de asumir el diseño presupuestal por resultados, que es lo que ha anunciado el Premier, sino que hay que cambiar la manera de gestionar el presupuesto. Actualmente hay una serie de trabas, una serie de trabas que impiden la ejecución presupuestal para lograr las metas previstas. Un periodo fiscal de 8, 9 o 10 meses no sirve. Entonces, no se trata de generar un diseño presupuestal, poner la plata, y la manera de ejecutar el presupuesto sea la tradicional y convencional. ¿Cómo tendría que hacer entonces? Hay que reformar todas las normas y todos los procedimientos para hacerla más expeditiva y menos burocrática. Por ejemplo, una licitación para textos escolares. Te cuento un tema que yo espero que la ministra se pronuncie. Nosotros iniciamos una licitación de textos escolares que se suspendió por sugerencia de la Comisión de Transferencia. Ya tiene que reactivarse, porque si no, en marzo los jóvenes de secundaria no van a tener textos nuevos. Y ahí hay 130 millones de soles que peligran y que se podrían perder, simplemente porque se suspendió 1 o 2 meses. La gestión pública requiere menos bloqueos, menos procedimientos, naturalmente siempre tratando que se actúe éticamente. Pero además, hablando por ejemplo de educación rural y de educación inicial, no es, me imagino que no es solamente cuestión de decir acá hay el presupuesto, sino que el tipo de maestros o maestras que se requiere para manejar la educación inicial es diferente, es otro, no sé, requieren una preparación especial. Para el ámbito rural. ¿Hay disponibilidad de maestros para el ámbito rural en educación inicial, en aprestamiento, en este tipo de cosas? No debe ser, digamos, supongo que... Bueno, hay profesores de educación inicial. Lo mejor que tiene el Perú son los maestros de educación inicial. ¿Ah, sí? Claro. Si tú vas a un centro de educación inicial público, no se deje extrañar a un centro privado. Te lo digo con convicción, mis hijos estudiaron en un público y yo he sido director de centros de educación inicial privado. Bueno, el que usted ha manejado no me cabe la menor duda que habrá funcionado muy bien. Pero... No, yo no le manejaba, el que yo trabajaba funcionaba bien, pero era privado. Pero en el público las profesoras iniciales son excelentes y no hay que envidiar a nadie. Ahora, en el área rural, para inicial, para primario, se requiere manejar una metodología multigrado. Bueno, ellos están hablando además de unas redes para apoyar a las escuelas rurales, unas redes de escuelas con equipos de apoyo, y además están hablando del Estado móvil, en fin, ya todas unas cosas. De recursos, ejército de voluntarios. Me parece bien, el único tema es que si quieren hacer todo al mismo tiempo, la cosa se va a complicar. Y el tema de la carrera pública magisterial, ahí no se ha dicho mucho, ha hablado de que se afirme su carácter meritocrático, pero que se estimule el buen desempeño de los docentes en las aulas, la evaluación como elemento clave, incorporará la especialidad y el desempeño en aula. De esto ya hemos hablado nosotros, pero es un buen anuncio. Y nuevos mecanismos también formulados en diálogo con los docentes, dice. Ahí viene el tema. Mira, yo saludo y estoy contento que el presidente del gabinete, Salomón Lerner, haya anunciado la continuidad de la carrera pública magisterial, porque está apostando por la meritocracia y naturalmente dice que van a dar mucho énfasis, más énfasis a la evaluación de la especialidad, que ya se ha venido haciendo, pero si se da más énfasis está bien.
y a la evaluación de desempeño de igual manera. El problema es cómo van a hacer la evaluación de desempeño. Así es. En el Perú hay 64.000 instituciones educativas. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Y esperemos que prontamente eso se aclare. Sin embargo, hay que tener cuidado. Cuando se habla de un mayor acercamiento al magisterio, a mí me parece excelente, porque creo que eso hay que enfatizarlo. Hay que trabajar con los maestros y no contra ellos. Pero sin embargo, los dirigentes radicales del gremio están planteando derogar la ley, la ley del profesorado y generar una nueva. Esa es una manera de traerse abajo la carrera pública magisterial. Las críticas constructivas del Consejo Nacional de Educación, de grandes educadores y especialistas que han pasado por esta mesa, como Hugo Díaz, nunca han estado en contra de la ley de carrera pública magisterial. Han estado, no en contra, sino han hecho críticas a una serie de errores de la manera como se gestionó. Eso es lo que le corresponde a la ministra y a su equipo mejorar, pero 3, 4 meses y luego convocar a nuevas incorporaciones de maestros a la carrera con sueldos dignos. Si esto no ocurre, entonces este anuncio excelente del ministro Lerner... Es decir, si no ocurre la convocatoria, dice usted... Claro, si se pasan un año dialogando, conversando, o plantean un proyecto de ley para juntar la ley del profesorado, eso lo único que va a hacer es dar lugar a que los enemigos de la meritocracia y de la carrera se la traigan abajo. Sin embargo, yo confío en el anuncio del premier Salomón Lerner, a quien conozco personalmente, y he sido profesor de sus hijos y tutor también. Yo creo que él va a apostar por la meritocracia y por la ley de carrera pública magisterial. Bien, ojalá así sea. Bien, muchas gracias por su participación. No, muchas gracias. Solamente quería indicar que faltan algunas cosas de decir, por ejemplo, capacitación docente, mantenimiento preventivo, política de materiales educativos. Pero en líneas generales, creo que los anuncios en educación son alentadores y hay que colaborar para que se concreten en la realidad. Muy bien, fue entonces el ex viceministro de Educación durante muchos años y del Wexler. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Eloy Morgan, director ejecutivo de Iniciativas Perú, que tiene una página web interesante para hacer posible la participación ciudadana en el gobierno, en el Estado, en buena cuenta. Regresamos.